Hola. Válvulas, que son otro tipo bastante común de piezas que se necesitan dentro del sistema de tubería para poder regular el flujo, para poder aislar ciertas zonas de la red de tubería, etc. ¿Ya? En términos de bonitos, las válvulas se notan así como un reloj, ¿ya? Donde el caudal que está pasando por acá, y este es un estanque, y supongamos que la carga del estanque es igual a H respecto del punto de salida. Entonces nosotros ya sabemos que el H es igual a 8U cuadrado pi cuadrado de a la cuarta G, factor de 1 más las pérdidas friccionales más la sumatoria de las pérdidas singulares, donde en este caso de acá las pérdidas singulares que vamos a tener, tenemos un codo que eso era 0,7 dependiendo si estábamos muy cerrado, tenemos una entrada al estanque y tenemos una válvula. Entonces KS1 suma a 0,5, KS2 digamos así 0,7 y KS3, que sería la pérdida singular de la válvula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros abrimos y cerramos una válvula en función del sistema? La experiencia, que imagino que todos la tenemos, es que si cerramos una válvula, una llave, lo que va a estar ocurriendo es que pasa menos caudal. Si abrimos una válvula, comienza a pasar más caudal. Abrimos un poquito, no completamente, sino que la abrimos gradualmente. Si está, no sé, a medio cerrar, la abrimos completamente, va a pasar más caudal. Entonces, ¿eso cómo quedaría reflejado en este tipo de resultados? Siendo que H es la carga del estanque, si no cambia, caudal es lo que nosotros sabemos que lo que estaría cambiando. Entonces, esencialmente lo que está ocurriendo es que la operación de la válvula se ve reflejado en variaciones del coeficiente de pérdida singular. La operación de la válvula se ve reflejada en diferentes valores de K sub S. ¿Ya? En particular, K sub S crece si se cierra parcialmente la válvula. Entonces, si es que nosotros aumentamos el valor de K sub S, tiene que disminuir el caudal que está pasando de manera tal que la multiplicación de la altura de velocidad por todo este término acá, que crece, sea constante dado por la carga del estanque. Así que eso es lo primero, y ustedes van a poder ver acá en las válvulas, estamos hablando de las páginas 11 a la 15, el apunte de pérdidas singulares, ¿ya? Y lo que van a ver es que existe una cantidad infinita de válvulas diferentes. Están las válvulas convencionales, de que uno va cerrando, se va cerrando una especie de compuerta internamente. Hay otro tipo de válvulas que son convencionales, pero que aparece, estoy viendo la válvula 2 del apunte, pero que agregan una contracción para poder aumentar un poquito más la pérdida singulares. Hay válvulas de disco, esencialmente un disco que se va cerrando, y en general, por ejemplo, estamos viendo el caso de las válvulas de disco o una guillotina que se están ocupando. Tenemos que, en el caso de la válvula de disco, tenemos que la apertura, que sería la 3, válvula de disco. Aquí el monito es especialmente una
cosa que va cerrando, entonces lo dejamos todo en función de el espacio de abertura que quedaría hacia abajo, y tenemos que si diámetro de la tubería es el diámetro, aparece que para valores de H de sub T igual a 1, vale decir la válvula está completamente abierta, tenemos que el coeficiente de pérdida singular igual a sub S, si por el contrario H sobre D es igual a 0,5, a sub S es igual a 2,1, estoy viendo para la referencia A. De nuevo, en este caso acá hay dos tipos de referencia, y así sucesivamente. Si H sobre D es igual a 0,2, K sub S es igual a 35, entonces hay un aumento importante, 0, 2,1, 35, ¿ya? Va aumentando este valor de acá, por lo tanto va disminuyendo el caudal, que es lo que se espera. Y desde el punto de vista conceptual, H sobre D es igual a 0, o sea, cuando la válvula está completamente cerrada, lo que se tiene es que los coeficientes de pérdida singular son infinitos, ¿ya? De manera tal de que para lograr una cosa finita, multiplicado por el infinito, Q tiene que ser igual a 0. Ya tocar los límites matemáticos para que la cosa ocurra. Pero se disparan hacia infinito los coeficientes de pérdida singular en la medida que se van cerrando las válvulas, ¿ya? Después pasamos, por ejemplo, a la página 3, que hay otro tipo de válvulas convencionales que entran en horizontal. En general, todas estas cosas, acá, válvulas en ángulo, en el caso que yo tengo que colocar, estoy viendo la válvula 7, en alguna curva de la tubería. Pero en general, como yo les decía, depende del tipo de problema que ustedes estén, depende de la geometría que se tenga, depende de cuáles sean las restricciones de espacio, eso es importante. Y depende también cuál sea la operación de todos estos sistemas, son el tipo de válvula que se está ocupando. Generalmente hay válvulas que funcionan muy bien para estar cerradas y abrirse solamente de vez en cuando, ¿ya? En cambio hay otras válvulas que funcionan muy bien para poder abrirse y cerrarse continuamente, sin mayor problema. Todos esos diseños particulares generalmente los ven los ingenieros e ingenieras mecánicas. Nosotros acá en hidráulica o ingeniería civil lo que hacemos es tomamos el coeficiente de pérdida singular y listo, chao, ¿ya? Y vemos las especificaciones particulares para poder distinguir entre A o B, la válvula A o B, pero de eso nos preocupamos, nos interesa el coeficiente de pérdida singular. En ingeniería mecánica se preocupan del detalle para que la válvula tenga ciertas características de manera tal de adaptarse a un cierto tipo de operación y no otra, ¿ya? Cosas, por ejemplo, vemos la válvula 8. Son válvulas de retención que son unidireccionales. Son válvulas que son unidireccionales, de manera tal de que si el flujo está empujando acá, esto es con una tapita que se levanta y permite que pase el flujo, ¿ya? Pero si que se corta el flujo, la tapa se cierra, de manera tal de que estas válvulas permiten el paso unidireccional hacia allá, pero no permiten que el agua se devuelva. Este tipo de válvulas se colocan en estanques, en el fondo de los estanques, los zapitos creo que le llaman, que son, y la gracia que tienen es que si yo tengo una tubería y tengo una bomba puesta por acá arriba, una bomba que está chupando agua desde un estanque, aquí abajito coloco este tipo de válvulas, de manera tal de que cuando echo a andar la bomba, bueno, va a pasar el caudal, pero cuando se apaga la bomba, el agua no se devuelve, ¿ya? Y por lo tanto queda agua acumulada dentro de la tubería y eso funciona bien desde el punto de vista de la operación de la bomba, porque las bombas necesitan agua para poder operar. Entonces, si tengo que estar llenando la tubería continuamente de agua, porque se me está yendo, es un problema desde el punto de vista operacional. Entonces, si agrego esta válvula, lo que haría es que el agua pasa cuando tiene que pasar y cuando se corta la bomba, el agua no se devuelve y por lo tanto la tubería queda con agua y eso me facilita la reoperación de la bomba una vez que parte. Válvulas check se llama. Las pueden encontrar en Home Center Easy o la ferretería de la esquina, ¿ya? Después hay otro tipo de válvulas. Tenemos por ejemplo la válvula mariposa, que sería la válvula 12, que es un disco que rota. Esa es la tubería, un caudal
ya. Entonces este disco lo que hace es, en la medida que yo voy abriendo o cerrando la válvula, este disco se me puede colocar horizontal, de manera tal de que todo el flujo pase y no hay ningún tipo de obstrucción, pero si lo voy cerrando se me va, voy bloqueando el paso, y por lo tanto voy cerrando o abriendo una válvula. Estas son mariposas. Donde qué es lo que importa, variables que son relevantes, es el espesor, aparece aquí, ¿ya? Y de nuevo, en función de cuál es el ángulo de abertura, se tienen diferentes coeficientes de pérdida singular. En este caso acá hay 4 diferentes referencias que trabajaron sobre el sistema, y por ejemplo tenemos para un ángulo de 70 grados, o sea que ya está bien cerradita la válvula, el coeficiente de pérdida singular puede ir entre 750 y 62. O sea, ya estamos hablando de un orden de magnitud de diferencia en términos de los diferentes trabajos que analizaron esto acá. Y para valores relativamente, para tubería, o sea, si estamos más o menos cerrados, para un ángulo de 5 grados, se puede tener, bueno, 0,24, etc. ¿Ya? De nuevo se repite lo que les decía. El caso US es el que me dice qué tan abierta o qué tan cerrada está una válvula, de manera tal de que las válvulas más cerradas tienen el caso del coeficiente de pérdida singular que están más grandes, ¿ya? Desde el punto de vista del diseño, yo tendría que pensar de que lo mejor es funcionar con los coeficientes de pérdida singular asociados a las válvulas cerradas, para poder facilitar el máximo, comillas, caudal que podría estar pasando, sabiendo que después, bueno, se opera la válvula. Eso sí hay que analizarlo con cuidado, porque una válvula cerrada tiene un coeficiente de pérdida singular bajo, que eso es contrario a lo que, o sea, no sería, se podría decir de que se está trabajando sobre un diseño riesgoso, pero no, se está trabajando sobre un escenario de operación donde están todas las válvulas abiertas, y ahí veo qué es lo que ocurre, cuáles son las características del diseño, y después todos los casos intermedios los regulo mediante la operación de la válvula, siempre asegurándose de dejar un colchón para flexibilizar la operación y no quedar corto con el diseño, sino que tener un colchón adicional para poder funcionar de mejor manera con la operación de los sistemas. Esto sería entonces en términos de los coeficientes de pérdida singular para válvulas. En el video de la tarde voy a hablar acerca de lo que son las uniones y las bifurcaciones, que serían los últimos puntos en términos de las pérdidas singulares, pero la dinámica es la misma que ya conocemos. Depende de las características de la pieza que se tenga en el sistema de tubería, es que se identifica cuáles son las variables. Eso depende del problema, en el caso de las válvulas, la abertura, en el caso de los codos, el radio de curvatura y el diámetro, y el número de reinos, y así sucesivamente. Ahí depende son diferentes variables las que influyen en el coeficiente de pérdida singular de las diferentes piezas. Y lo que hay que hacer es identificar entonces cuál es la válvula que se tiene, o cuál es la pieza que se tiene en particular. Se tiene una válvula mariposa, bueno, entonces hay que ir a darle a la válvula mariposa, identificar bien cuáles son las variables importantes, el diámetro de la tubería, y en función de eso calcular el coeficiente de pérdida singular. Fíjense que todos los resultados están escritos adimensionalmente. H sobre D, R sobre D, etc. Son puros resultados que están escritos de manera adimensional. Y ahí, de nuevo, si yo quiero escribir un número dimensional, me tengo que asegurar que la parte de arriba tenga las mismas unidades de la parte de abajo, tal que el resultado sea efectivamente adimensional. Si tengo H medido en milímetros, el diámetro lo tengo que entregar en milímetros. Si tengo H medido en pulgadas, el diámetro lo tengo que entregar en pulgadas, y así sucesivamente, en el caso de H sobre D, para que el número sea adimensional. Eso, hasta luego, chau.